Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar que vamos a impartir hoy, que tiene como título Gobierna y securiza Copilot, ¿vale? El webinar lo vamos a hacer mi compañero Pablo Nuin, que intervendrá en la segunda parte de la sesión, que es consultor de Power Platform y especialista en seguridad y View, y yo mismo que gestiono el equipo de Modern Workplace aquí en Product. Al final de la sesión habrá un turno para poder atender a todas las preguntas que hagáis. Tenéis disponible dentro de la propia pantalla de GoToWebinar. Ahí podéis entrar en la parte de preguntas y podéis ir escribiendo las preguntas que tengáis. Al final trataremos de responderlas todas las que podamos. Si queda alguna del tintero, no os preocupéis que vía email os contestaremos a todos. Y sin más, pues empezamos con la sesión de hoy. Muchas gracias por atender y os voy a comentar un poco la agenda que tenemos para hoy. En primer lugar, hablaré un poco a nivel general de Microsoft Copilot y de los datos a los que accede y con los que trabaja para proporcionarnos las respuestas. Y describiré pues, cuáles son los riesgos y los desafíos que nos podemos encontrar a la hora de adoptar Copilot, al mismo tiempo que nuestros usuarios van adoptando Copilot, qué problemas o qué riesgos podemos encontrar. Y la segunda parte del webinar de hoy, mi compañero Pablo pues hablará de cómo afrontar esos riesgos, tanto en la vertiente del gobierno de datos en Copilot como la vertiente de la seguridad, ¿vale? Y al final, como os decía, pues pasaremos al turno de preguntas. Bien, Copilot y nuestros datos. En primer lugar, pues comentaros que Copilot, que es una IA generativa basada en los modelos de OpenAI, es la IA generativa de Microsoft, y que una de las características que tiene pues es que es una IA segura y empresarial. Es decir, tenemos una serie de garantías pues de que no se entrena con nuestros datos, ni con las prompts que hacemos, ni con las respuestas, ni con nuestros documentos, ni con nuestros correos. Tenemos la posibilidad o tenemos la protección que nos da el contrato de licencia, los términos de producto de Microsoft en cuanto a licenciamiento de Microsoft 365. Tenemos una adenda de protección de datos. Tenéis, como luego os enviaremos la presentación, podéis echarle un vistazo si queréis. Es compliance con el Reglamento General de Protección de Datos y cumple también las directivas de residencia de datos para que nuestros datos estén almacenados dentro del ámbito de la UE, ¿vale? Que esto es importante con respecto a la Carta de Inteligencia Artificial que ha entrado como directiva a nivel europeo, que se va a ir aplicando en todos los países de la Unión. Lleva también Copilot una serie de controles de IT integrados a nivel de permisos, de auditoría, de retención, de etiquetas de confidencialidad, y también pues, incorpora medidas de seguridad frente a algunos riesgos que son específicos de la IA generativa, ¿vale? Como puede ser el prompt injection o también como pueden ser los compromisos relacionados con el copyright, el uso de contenidos que tengan copyright. Con respecto a otras IAs, bueno, pues como sabéis, dependiendo del tipo de licencia o el tipo de contrato que tengamos con otras IAs, pues podemos estar en escenarios donde otras IAs usan nuestros datos para entrenar los modelos, tenemos menos cobertura contractual, tampoco sabemos dónde están nuestros prompts, dónde están nuestros documentos que cargamos a la IA. Digamos que en general estamos menos protegidos y estas IAs que podemos utilizar también en el ámbito empresarial carecen de los controles IT que podemos tener con Copilot. Bien. La arquitectura de Copilot. Realmente, al final, nuestros usuarios de sus dispositivos utilizan tanto el navegador Edge o otros navegadores, como las aplicaciones de escritorio de Office, que son Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, y otras, para acceder o para interactuar con Copilot.
Copilot, cuando los usuarios lanzan una pregunta, un prompt, Copilot va a utilizar el API Graph, que es el API que va incluido dentro de Microsoft 365, y va a acceder a los datos del usuario. Dentro de nuestro tenant va a acceder al buzón, a todos los buzones a los que el usuario que pregunta tiene acceso, a todos los archivos que estén en OneDrive, en su propio OneDrive, o en carpetas de OneDrive de otros usuarios que le hayan compartido, a los datos que tenga en Teams, en equipos de Teams, o a los datos a los que tenga acceso también en SharePoint, tanto archivos como listas como páginas, ¿vale? Y por último, con esa información, Copilot lo que hace es llamar al modelo de OpenAI a través de Azure y generar una respuesta para nuestro usuario, ¿vale? Con lo cual, digamos, a nivel de gobierno y a nivel de seguridad, nos preocupa cómo proteger o cómo segurizar y cómo gobernar todos esos datos a los cuales Copilot puede acceder, que tenéis aquí en el centro de la transparencia, ¿de acuerdo? Riesgos y desafíos que nos podemos encontrar al mismo tiempo que nuestros usuarios comienzan a adoptar Copilot. Voy a poner algunos ejemplos prácticos para que entendáis las situaciones que se pueden producir, ¿no? Por un lado, pues como veíamos antes, Copilot, un usuario le lanza un prompt a Copilot y Copilot accede a un SharePoint donde va a buscar información para responder a mi usuario, ¿vale? Entonces, claro, si mi repositorio de documentación, pues, como veis aquí en el ejemplo, pues resulta que a lo mejor necesito realizar una limpieza para que Copilot sea más preciso o para que Copilot no alucine. Como veis aquí, pues en este ejemplo, pues hay 4 documentos que son contratos, de los cuales pues hay una V2, una V3, una versión final y una versión final copia. ¿Cuál es el bueno? Pues si nosotros como usuarios tenemos dudas, pues Copilot también va a tener dudas a la hora de cuál tiene que utilizar para responder, ¿no? En este otro ejemplo también pues veis varios ficheros de tarifas, ¿vale? Tengo las tarifas de 2023, las de 2024, las de 2025. ¿Qué fichero de tarifas queremos que Copilot utilice para responder? Entonces, claro, hay una necesidad, hay un riesgo que tiene que ver con eliminar o archivar la documentación antigua, obsoleta. Es decir, todo aquello que no quiero que Copilot utilice para responder, tendré que ponerlo fuera del alcance de Copilot. Una posible medida puede ser la eliminación o el archivado de la documentación más antigua. En caso de que necesito conservar por requisitos legales que yo tenga, conservar documentación más tiempo, pues también es posible que tenga que implementar alguna medida adicional. Y también, una vez que yo me quede con la documentación viva, pues a lo mejor necesito un mecanismo para clasificar, para etiquetar estos documentos, estas carpetas, estos sitios de SharePoint, para separar lo relevante, para decidir qué es lo más importante y qué quiero poner al alcance de Copilot y qué no es relevante y a lo mejor no quiero ponerlo al alcance de Copilot, incluso información que es muy sensible y que, aunque es muy relevante, es muy sensible y por lo tanto también quiero quitarla de alcance de Copilot, ¿vale? Y por otro lado, nos puede surgir la pregunta de, oye, necesito revisar la seguridad para asegurarme de que cada usuario y por lo tanto el Copilot que utiliza solo acceda a lo que necesita. ¿Quién puede ver qué carpetas y qué documentos? ¿Vale? Normalmente el principal problema de todos los que os he comentado suele ser lo que se llama el oversharing, ¿vale? Que es que nos encontremos en una situación donde por distintos motivos, ¿vale? Hay una sobrecompartición de documentos, de carpetas o de sitios, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Pues porque se han creado equipos de Teams como públicos en vez de como privados. ¿Por qué sucede esto? Pues porque los usuarios cuando comparten documentación tienen la capacidad de modificar los permisos de carpetas o de documentos o de sitios de SharePoint completos y añadir
otros usuarios que a lo mejor para una necesidad puntual necesitan que acceda a un documento, pero en vez de darle acceso al documento le dan acceso a una carpeta entera, a una biblioteca entera o a un sitio de SharePoint completo. También a la hora de compartir hay algunas opciones por defecto cuando nuestros usuarios comparten que son bastante perjudiciales para este tema del oversharing, ¿vale? Por ejemplo, compartir con todo el mundo o compartir con toda la organización, ¿vale? Y por último también hay una tecnología dentro de Microsoft 365, concretamente dentro de cumplimiento de Purview, que permite etiquetar, crear etiquetas de confidencialidad. Las etiquetas de confidencialidad también pueden controlar qué se puede hacer, qué se puede compartir y qué no se puede compartir y cómo se puede compartir. Usar este tipo de etiquetas nos añade una capa de protección adicional frente al oversharing. El no utilizarlas, pues nos favorece un poco este clima donde los usuarios pues, van a compartir, porque necesitan compartir, pero a lo mejor van a compartir más de la cuenta. ¿Qué hacemos en este caso? Y un poco voy a hacer una pequeña introducción para darle paso a mi compañero Pablo, que ahora entrará un poco en detalle técnico. ¿Qué puedo hacer? Pues controlar el acceso y gobernar, es decir, gobernar mis datos, definir qué datos puede ver Copilot y en qué condiciones. ¿Vale? Realmente no se trata solo de definir qué datos puede ver Copilot y en qué condiciones. Estamos hablando de que Copilot accede a los datos con los mismos permisos que mis usuarios, con lo cual realmente lo que estoy redefiniendo es qué datos pueden ver mis usuarios y por lo tanto qué datos puede ver Copilot, ¿vale? Con lo cual tengo que implementar una estrategia, un gobierno de cómo voy a asignar los roles, cómo voy a asignar los permisos, a quién le voy a permitir compartir, qué tipo de compartición voy a permitir y añadir también esta parte de etiquetado, de etiquetas de confidencialidad, etiquetar la información para poderle indicar a nuestro tenant qué datos deben estar al alcance de Copilot y cuáles no, porque las etiquetas sí que nos van a permitir que un usuario pueda acceder a la información, pero que no pueda trabajar con esa información vía Copilot. También tenemos que auditar y darle visibilidad, es decir, tenemos que monitorizar cómo se está usando Copilot, qué datos están consultando nuestros usuarios a través de Copilot, qué contenido se está generando, ¿vale? Y dentro del tenant, pues también tenemos un conjunto de herramientas que nos van a facilitar esta labor de auditoría y de tener visibilidad de qué está sucediendo con la IA generativa con mis usuarios en el tenant. Y por otro lado, y por último también, revisar el cumplimiento normativo, ¿vale? Hay ciertos sectores que pueden tener alguna regulación específica, como puede ser el sector salud, banca o legal, y en ese caso tenemos herramientas en cumplimiento dentro de Purview que nos permite ver qué estado, qué nivel de cumplimiento podemos tener en cada una de estas normativas y qué acciones deberemos ejecutar. Una de estas normativas es la Carta de IA que se ha firmado a nivel europeo hace poco, con lo cual en el momento que vayamos a usaría esa regulación va a cobrar importancia, igual que el Reglamento General de Protección de Datos, que también viene incorporado y nos permite saber si nuestros usuarios están cumpliendo adecuadamente esa normativa. Y por mi parte, voy a dar paso a Pablo, que es el especialista en el gobierno y seguridad de datos y que va a continuar con la siguiente parte de la presentación. Hola, Pablo. Hola, buenos días. Gracias, Ángel. Pues nada, muy buena introducción de Ángel. Me viene fenomenal para contar un poquito. Voy a hablar de gobernanza y seguridad y vamos a ver qué herramientas nos da Microsoft para controlar esto. Entonces, como ha comentado Ángel, en cuanto a gobernanza hay tres principales desafíos, que es la gobernanza de datos. ¿Qué implica esto? Clasificar el contenido. ¿Vale? Es muy importante que sepamos qué tenemos en nuestro tenant. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? Pues tenemos varias herramientas,
como es el explorador de contenido y las etiquetas de confidencialidad, ¿vale? Las etiquetas de confidencialidad nos permiten clasificar el contenido, pero hay que hacerlo manualmente o mediante automatizaciones, mediante directivas de etiqueta automático, y con el explorador de contenido lo que nos dará un primer vistazo sin que nosotros hagamos nada es ya de los tipos de información que tú tienes. Esos tipos de información, hay una lista de 300 y pico que vienen cargados, me refiero a cosas tales como tarjetas de crédito, DNIs, documentos contractuales. Entonces, esta información ya viene cargada. Cuando tú entras y accedes al explorador ya te dice dónde tiene, o sea, cuánto el número y dónde está localizada. Las etiquetas, por otro lado, pues lo tenemos que hacer manualmente o mediante reconocimiento de patrones, ¿vale? Y entonces así esas son las herramientas que nos da la gobernanza de datos, que está dentro de lo que el producto que Purview llama protección de información. Auditoría y visibilidad, pues como bien ha dicho Ángel, necesitamos saber qué es lo que hacen mis usuarios con Copilot, ¿vale? Y qué respuesta le está dando Copilot. Esto lo hacemos a través de, por ejemplo, el explorador de actividades. Otra cosa importante es controlar el contenido que están manejando mis usuarios con Copilot. Eso, si tenemos etiquetado el contenido a través de etiquetas, en una herramienta nos van a salir unos paneles con unos porcentajes y unos números de con qué están trabajando los usuarios, ¿vale? Para que veamos si están con información pública, general o es confidencial. También, pues ya sabemos lo que ha dicho Ángel, en sectores regulados la IA debe cumplir una serie de normativas específicas que van saliendo poco a poco. Y entonces aquí lo que nos da Microsoft es el administrador de cumplimiento, que ya luego lo veremos, nos da una serie de plantillas que nos dicen, nos evalúan cómo está tu entorno y nos dan una serie de acciones para realizar, ¿vale? Entonces, ahora vamos a empezar a ver esto un poquito más en detalle y vamos a empezar con la protección de información. Es lo que comentaba de las etiquetas de confidencialidad. Nos sirven para clasificar los elementos, ¿vale? Que pueden ser tanto datos como documentos o sitios de SharePoint, equipos de Teams, ¿vale? Para luego poder aplicar acciones sobre esos elementos. Entonces, ¿qué tipo de acciones nos permiten las etiquetas de confidencialidad? Pues cifrar el contenido para que solo determinados grupos vean pero cuando digo vean, me refiero que solo que puedan abrirlo, ¿vale? Ellos verán los archivos si tienen permisos y entonces cuando vayan a abrir será cuando, si no perteneces al grupo, pues te pedirá login, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto del cifrado y el control de acceso? Que está muy relacionado, que esto viaja con los archivos. No solo está en SharePoint o en OneDrive o en Teams el control, no. Si yo me descargo el archivo y me lo llevo a un pendrive, si yo me voy a mi ordenador personal y lo intento abrir, me pedirá login. Me dirá, oye, ¿perteneces a la empresa? ¿Vale? O sea, que viaja. Y luego, estas imágenes que veis aquí, pues son cómo les asignamos los permisos, qué tipo de permisos, porque podemos restringir las acciones que pueda realizar el usuario con ese archivo. O sea, puedes decirle que pueda editar el contenido o que no, o que pueda imprimir o tal. Puedes restringirlo tanto como quieras con estas opciones que nos dan. Y luego la última foto de la derecha es cómo desde un Word, por ejemplo, veo los permisos que yo tengo en ese archivo, ¿vale? Esto se hace todo con las etiquetas de confidencialidad, ¿vale? Que está dentro del producto de protección de la información. Ahora, auditoría y visibilidad. ¿Cómo sabemos lo que están viendo cómo interactúan con Copilot nuestros usuarios, ¿vale? Entonces, esto se almacena en el registro de auditoría que por defecto viene activado, aunque puede ser que si el TENA es muy antiguo había que activarlo, pero se van almacenando ahí. ¿Qué pasa? Que esa herramienta no me da puedo filtrar, pero no me da demasiada información. En cambio, en el DSPM para IA, con el explorador de actividades, aunque creo que se puede acceder desde otros productos, con el explorador de actividades, fijaros en esta imagen, estoy viendo las interacciones que he tenido yo con Copilot y en la parte de la derecha veis que, oye, mira, me sale
he pedido qué significa el prompt, qué significa que un producto de Microsoft entra en versión preliminar. Él me responde en respuesta y ahí abajo me viene todo el texto. Si fuese un archivo Word, tendría el archivo Word ahí. En la columna de la categoría ves que son, en este caso en el ejemplo, pues solo pone Copilot, pero si fuese con un producto de Microsoft tipo Word, Excel, me saldría ahí. De esta manera veo todas las interacciones en un primer vistazo que están teniendo mis usuarios con Copilot. Y igual, ahí, si os fijáis en la parte de arriba, hay una serie de filtros que puedo filtrar pues, por una categoría de tiempo, actividad, aplicaciones, los usuarios, incluso los archivos confidenciales. Otra cosa interesante del DSPM para IA es que nos da información acerca de cómo los usuarios están interactuando con nuestros datos confidenciales. ¿Vale? Veis, si nosotros tenemos etiquetados los datos, podemos ver, oye, mira, me está dando información de las etiquetas, veis en el cuadrado, en el gráfico de abajo a la derecha, general, news, públicas. O sea, me está diciendo cómo interactúa la gente con la información confidencial que yo tengo en mi tenant. ¿Vale? Incluso hay también hay un gráfico que me dice de uso poco ético, comportamientos. Todo eso te lo da esta herramienta, está muy bien, la verdad, y nos da una visión global de todo lo que están haciendo nuestros usuarios. Para el cumplimiento normativo tenemos el administrador de cumplimiento, ¿vale? Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Le vamos a ir a regulaciones y nos salen un listado de regulaciones que hay, unas plantillas, ¿vale? Con cualquier licencia nos viene la línea base de protección de datos de Microsoft, es una plantilla. Y luego, para otros usuarios de licencias, creo que son E5, pues nos da otras 3 plantillas a elegir de todas las que hay. Por ejemplo, a nosotros nos interesa la de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, que es esta imagen que tengo aquí a la derecha, pues ahí me vienen una serie de recomendaciones que tengo que hacer, como por ejemplo, aplicar etiquetas de sensibilidad, archivar los logs, asignar administradores, automatizar las notificaciones. Entonces, en función de las acciones que yo voy tomando luego, pues si aplico las etiquetas, él lo va evaluando periódicamente y nos va dando un porcentaje de puntuación, ¿vale? Lo dicho, esto viene una de base y luego, dependiendo de la licencia, puedes elegir, aunque tú puedes comprar cualquiera de esas plantillas porque a lo mejor a una empresa pues, le interesa tener más de esas, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la parte de securizar con Copilot. Aquí, como bien ha dicho Ángel, pues hay ciertas veces que no queremos que nuestro contenido sea accesible por Copilot porque, bueno, pues son datos confidenciales y no nos interesa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el oversharing, ¿vale? Ya la explica Ángel lo que es, tenemos un montón de sitios compartidos con todo el mundo, tenemos documentos que han sido colocados donde no debían. Entonces, con SharePoint Advanced Management viene una serie de informes predefinidos que nos ayudan a lograr este logro. SharePoint Advanced Management es una herramienta que antes era de pago, pero la gente que tiene contratadas las licencias Pro ya viene incluida desde mayo de este año, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de funcionalidades, muchas más de las que de los informes, pero con estos informes ya nos da de un primer vistazo qué sitios tenemos muy compartidos, qué enlaces tenemos compartidos con todo el mundo. O sea, está bastante bien. Revisar la seguridad de los datos, vale. Lo mismo, esto es el uso, lo mismo no es solo el problema de que Copilot tenga permisos, porque Copilot utiliza tus permisos, sino cómo tienes compartidas las cosas. Ahí entra, por ejemplo, uso compartido externo, ¿vale? Que se puede configurar para que los sitios, pues oye, compartamos los links que vengan por defecto, no sea todo el mundo de la organización. Podemos configurarlo también para que los usuarios invitados no tengan acceso a los sitios. Esto hay una primera configuración a nivel general
que luego heredan todos los sitios de SharePoint, pero luego nosotros podemos en cada sitio tocarlas. Quitar sitios del alcance de Copilot. Hay ciertos sitios, si yo tengo la información, por ejemplo, en recursos humanos, pues no me interesa que ese sitio de SharePoint donde están las nóminas y ciertas cosas, que esa información esté al alcance del Copilot. Entonces, veremos opciones de cómo quitar ese sitio entero del alcance del Copilot. Luego, lo que os he comentado con las etiquetas de confidencialidad. Al aplicar etiquetas a los documentos, podemos configurar las etiquetas en esos permisos que hemos visto para que impidan que la información sea extraída. De manera que el Copilot no va a poder extraer información. ¿Vale? No te localizará, si tú le preguntas por un proyecto, te dirá, sí, hay un documento que está aquí de este proyecto, pero no puedo extraer la información. Luego, bueno, esto va al hilo de mediante la utilización de etiquetas de confidencialidad y las directivas DLP, ¿vale? Podemos configurar las directivas DLP, que son Data Loss Prevention, ¿vale? Prevención de pérdida de datos, para decirle que, oye, no quiero que Copilot coja información de archivos que estén etiquetados con esta etiqueta o que sean de este tipo de información de confidencial. Porque puede que no queramos cifrar el contenido de los archivos mediante la etiqueta, pero podemos simplemente decirle que, oye, archivos con esta etiqueta no los queremos. Bueno, lo que os decía, primero, los informes disponibles para detectar el oversharing que vienen incluidos en SharePoint Advanced Management. Estos son algunos de los informes que nos muestra, ¿vale? Tenemos el de vínculos para cualquiera. A ver, los informes lo que proporcionan son listas de sitios, ¿vale? Creo que son los 100 más que tienen el ratio más alto de oversharing, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es darle a recopilar datos, los recopilas, tarda un tiempo y luego ya podemos ver informe. Entonces, te muestra sitios y, a ver, por ejemplo, el de vínculos para cualquiera, pues el que te mostrará los 100 primeros sitios que tienen los vínculos, que tienen más vínculos con archivos de que puede cualquiera abrirlos. El segundo es que tiene más vínculos para personas de la organización. Y el tercero es para personas compartidas, ¿vale? Personas específicas que son ajenas, o sea, es decir, los sitios donde externamente estás compartiendo más. Esto es un ejemplo de uno de esos informes, ¿vale? Y como podéis ver aquí, pues son bastante completos. O sea, aquí me está mostrando una serie, los sitios con su URL, si son sitios de Teams o no, y luego Total Personal Users es usuarios con permiso. A ver, con permisos dados directamente. Esto puede ser a través de grupos de Office 365 o manualmente o que acceden a través de vínculos compartidos. O sea, esto te da un índice de cuánto está compartido este sitio. Luego, aquí te viene, pues en esta columna, oye, cuántos links, cuántos archivos hay con links de que cualquiera puede verlos. Y luego tienes el otro que es dentro de la organización, ¿vale? El Rack Enable hace referencia a una cosa que también está en el SharePoint Advanced Management, que es el control de acceso restringido, ¿vale? Que es que digas que solo un grupo puede hacer aquí, pero bueno, os hacéis una idea de la información que nos proporciona uno de estos informes, ¿vale? Es acerca de sitios y te da métricas de cómo está compartido. Aquí también te viene si tiene habilitado el externo y el nivel de sensibilidad del sitio. Si lo tuviera, puedes etiquetar un sitio o no. Muy completos, la verdad. Esta foto, si quiero evitar que una etiqueta de sensibilidad, de documentos etiquetados con una etiqueta de sensibilidad, no los pueda leer Copilot, ¿vale? Pues tenemos que configurar la etiqueta para que no pueda copiar y extraer el contenido, ¿vale? Entonces, en la parte aquí, en la edición de la etiqueta que muestra la imagen, le das cuando estás seleccionando los permisos que quiera al grupo de usuarios, le desmarcas el copiar y extraer el contenido. De esta manera,
ya un copilot no podrá acceder a información de ahí. Esto no significa que no localice el archivo. O sea, si tú le preguntas, oye, dame los datos del proyecto Andrómeda, él te dirá, sí, hay un archivo que se llama proyecto Andrómeda, pero no puedo extraer los datos. Pero si tú tienes permisos para acceder al archivo, podrás meterte en el archivo. Ahora, si queremos acceder, si queremos restringir el acceso completo a un sitio entero, como el ejemplo que ponía de recursos humanos, lo que tenemos que hacer, que nos da desde hace poco SharePoint Advanced Management, es marcar este check de restringir acceso al contenido de Copilot. Esto hará que a través de las experiencias chat, porque no funciona para Word y tal, pero por el chat, que es realmente lo que suele usar la gente, ese contenido no responda. Ni siquiera te dirá, hay un archivo aquí, no puedo leerlo. No, no. Para él no existirá. Es como sacarlo de su índice de búsqueda, ¿no? Digamos. Entonces, esto vale mucho para ese tipo de sitios que directamente no queremos. No puede ser el caso, ya os digo, de sitios confidenciales, de dirección general o cosas así. ¿Vale? Otra de las maneras que quería comentaros, porque es una manera muy sencilla de configurar, pero requiere licencia E5 o tener la E3 más el complemento de confianza, es reciente, está también, veis que está ahí en versión preliminar, aunque creo que ayer o antes de ayer ya la han puesto en General Ability, es cuando estás creando una directiva de prevención de datos, seleccionar el origen de datos, Copilot 365. Una vez que seleccionamos Copilot 365, luego le decimos en la regla que queremos aplicar, le decimos, oye, etiqueta confidencial, confidencial IA, impedir que procese el contenido. ¿Vale? Y ya esto lo que me hace es que no me va a devolver información de esas, al igual que como hemos visto con el sitio anterior, con la diapositiva anterior de los sitios, hace lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, antes de las preguntas, que no sé si hay muchas, preguntas, porque si no, Hola, Pablo. Sí, Hola, Pablo. coméntame. Sí, te voy a hacer alguna pregunta. Sí, había una cosa que yo creo que es importante también, que tiene que ver con el uso de las etiquetas de confidencialidad, que es que cuando nuestros usuarios utilizan Copilot para generar contenido, imagínate, pues yo me abro un Word que tiene una etiqueta de confidencialidad A y le pido que me genere un PowerPoint a partir de ese documento de Word, ¿vale? ¿Cómo funciona? O sea, ese nuevo documento que yo creo, entiendo que hereda la etiqueta del documento origen, ¿verdad? Correcto, pero aquí hay un apunte. Puede que el Copilot te esté extrayendo la información de varios documentos y puede que los documentos tengan distintas etiquetas de confidencialidad. Entonces, Copilot, bueno, cuando se crean las etiquetas se establece una prioridad, ¿vale? Tú las vas priorizando. Entonces, Copilot heredará la etiqueta de máxima prioridad, ¿vale? Entonces, ese Word, ese PowerPoint o Word que genere, te lo generará con la etiqueta de mayor prioridad que haya en los documentos. Vale, o sea que tendrá solo una etiqueta que sea la que hayamos definido Eso previamente como la prioritaria. Eso es, porque etiquetas a los documentos solo se pueden asignar una. Entonces, él coge la de mayor prioridad. Vale, y hay otra pregunta que te quería hacer, Pablo, que tiene que ver con esa auditoría que has estado enseñando, donde yo puedo ver, bueno, realmente ese informe de auditoría es el informe de auditoría completo de todo 365, donde puedo ver cualquier tipo de interacción que hagan mis usuarios con cualquier tipo de contenido o con cualquier herramienta. Pero la pregunta va enfocada con la parte de Copilot, ¿vale? Que has enseñado que... Entonces, ¿durante cuánto tiempo se guarda la información en la auditoría? Mira, de manera estándar son 90 días, ¿vale? Pero eso es muy poco. Y con la licencia E5 o con la E3 más el complemento de compliance, por defecto son 360, que es un año, pero puedes configurar unas políticas de retención que te permiten hasta 10 años, ¿vale? Porque por normativa en ciertos sectores, por normativa legal. Las políticas de retención nos permiten eso, hasta 10 años. ¿Vale?
Y nada, pues lo que quería ahora, si no hay más preguntas, es enseñaros un poquito ciertas funcionalidades de las que yo os he hablado. No sé si hay más preguntas, Ángel, o de momento no. Vale, pues bueno, un poquito. Esto, por ejemplo, es dentro de DSPM para la IA, el explorador de actividades, y esto es lo que os comentaba un poco. Fijaros, aquí me saca toda la información de información de la gente que está interactuando con Copilot, ¿vale? Me dice aquí desde qué aplicación se ha accedido, desde Copilot Studios, de un agente autónomo, y aquí, fijaros cómo me devuelve aquí el prompt y el proyecto, ¿vale? Me da la información, la respuesta, con lo cual yo, oye, pues si quiero saber lo que está haciendo la gente, este es el sitio ideal donde verlo. Otra cosa que os he comentado, las etiquetas de confidencialidad. Al hilo de la pregunta que me han lanzado, vemos aquí en etiquetas de confidencialidad, aquí se categorizan las etiquetas, ¿vale? Aquí veis, tengo una prioridad 0, cuanto más alta la prioridad, la etiqueta se aplicará si hay unas reglas de la etiqueta automática, se aplicará la de más alta. Igualmente, si obtenemos contenido de varios archivos, llegaremos aquí y él usará esta. ¿Vale? Aquí, quedan 5 minutitos. A ver, aquí en editar etiqueta, pues yo que sé, aquí es donde se configura. Pero bueno, otra cosa más que esto, más interesante que esto, puede ser que os enseñe una interacción con, por ejemplo, tengo un proyecto Junk, unos documentos que están protegidos y yo le pido, dame información. Esta sería la respuesta, si no aparece el efecto demo. ¿Vale? Sin recordar, estamos en la pestaña de trabajo porque la pestaña web es para orígenes de Internet. La pestaña de trabajo, ¿vale? Él me dice, oye, aquí tienes 4 documentos, ¿vale? Y yo digo, uy, si los tengo protegidos. A ver, está ahora un poquito más. Hola, Pablo, que estoy por aquí, que he Sí. perdido la conexión, disculparme. Ah, vale, vale. Vale, entonces él me da, pero veis, no me da el resumen ni nada de él, porque él los puede localizar, pero están etiquetados con una etiqueta que no le permite. De hecho, si le digo preguntar sobre esto, él me va a decir, porque este sí que está, él me da que sí. Pero si me voy aquí al OneDrive, que aquí sé que tengo uno aquí protegido, ¿vale? Si yo le digo, mira, oye, dame un resumen de este, ¿vale? Vemos aquí en los detalles que este está con una etiqueta de confidencialidad, ¿vale? Confidencialidad nuestra, yo le digo aquí, Copilot, resumir. Pablo, te voy a lanzar una pregunta que hay por Sí, aquí. vale, ves diciéndome. ¿Vale? Vamos a ver, hay una persona que nos está preguntando si existe la posibilidad de restringir el acceso a Copilot de forma masiva, ¿vale? Dice que, por ejemplo, tiene muchos sitios en SharePoint y no le gustaría ir de uno en uno. Entiendo que se trataría de crear una etiqueta de confidencialidad y aplicarla a todos los sitios de SharePoint. Va más por la solución de recordar esto que he comentado del SharePoint Advanced Management que permite restringir los sitios. Entonces, ¿qué Lo que pasa? pasa es que tienes que ir uno a uno, ¿no, Pablo? No, En este porque caso, hay una ¿no? Ah, vale. lista. Lo que pasa es que hay que hacerlo por PowerShell. Por PowerShell puedes añadir a una lista todos los sitios que tú quieres que estén restringidos. Vale, entonces, claro, te tienes que hacer una exportación del listado y ya está. Ya estaría respondida entonces. Vale. Eso es. Bueno, esto es lo que comentaba, ¿vale? ¿Veis? Le estoy diciendo, resumen el contenido y me dice, no puedo proporcionar ya que está protegido. Vale, es un ejemplo de un documento protegido con una etiqueta de confidencialidad que le impide no extraer. ¿Vale? Preguntan acerca de Purview, ¿vale? Si está Uh-huh. incluido en todas las licencias de Microsoft o solo con la E5, ¿vale? Entonces, vamos a ver.
Purview, una parte de Purview de la funcionalidad que hemos contado está incluido con las licencias E3, ¿vale? Pero, digamos, el 100% de Purview está solo con la E5, ¿vale? Entonces, Pablo, no sé si puedes dar un Sí, titular sí, de lo que sí lleva E3, E5. Sé que podrías estar 20 minutos eso hablando sobre es. las licencias, ¿vale? Pero intenta hacer un resumen en un par de minutos, por favor. Vale, mirad, por ejemplo, todo esto gira también, lo más importante aquí, yo creo que habéis visto, es las etiquetas de confidencialidad. Las etiquetas de confidencialidad vienen incluidas en la E3, lo que no viene incluido en la E3 es el etiquetado automático, ¿vale? Y en cuanto a DLPs, por ejemplo, esto que hemos visto del Copilot, del origen de contenido Copilot, no viene incluido, ¿vale? Pero pensemos que lo que no viene incluido son las automatizaciones. Con la E3 te doy casi todo, pero si quieres automatizarlo necesitas la E5, ¿vale? Eso es como resumen, ¿vale? Luego hay ahí mil cosas que contar, pero como resumen sería eso, ¿vale? Perfecto, Pablo. Pues vamos a ver si, mira, a ver, creo que, vale. Relacionado un poco con la pregunta de antes, Pablo, de restringir el acceso a Copilot de forma masiva, ¿vale? Sí. Realmente eh, lo que hemos hablado es cómo restringir a nivel de sitios de SharePoint, ¿vale? Pero bueno, sabemos que Copilot también accede a a nuestros OneDrive, ¿vale? Y también sabemos que Copilot trabaja con nuestro correo, trabaja con nuestros mensajes de Teams y tal. Entonces, entiendo que si ya cuando queremos restringir el acceso de Copilot, estamos hablando ya no de SharePoint, sino de OneDrive, ¿cómo lo enfocarías? A ver, pensar que OneDrive tienes acceso tú, a tu OneDrive más, y luego la gente tiene acceso a lo que has compartido, ¿vale? Para que Entonces, otras personas te han compartido, claro. o Ajá. lo que otras personas te han compartido. Entonces, si tu OneDrive no es público, ni el Copilot no va a coger cosas de tu OneDrive. Vale, o Y sea que luego, el riesgo es menor, ¿no? En ese caso. claro, el riesgo es que tú hayas hecho oversharing, pero las etiquetas, como habéis visto en el ejemplo que he puesto, puedes etiquetar en OneDrive tus cosas, no solo vale para el SharePoint. Tú puedes Claro, claro. etiquetar las cosas con las etiquetas, con esas Ujú. etiquetas de confidencial, lo puedes hacer ahí. Perfecto, perfecto, entendido. Y de cara, y entiendo también, Pablo, que esas etiquetas sería lo que tendríamos que trabajar, yo qué sé, si tenemos información en un buzón compartido o si tenemos información en equipos de Teams, en los chats y tal, también podríamos usar este tipo de etiquetas para intentar proteger, ¿no?, esa Correcto. información y quitarla del acceso del alcance, perdón, quitarla del alcance de Copilot. Correcto. De hecho, en los correos, como hemos comentado lo de la herencia, si tú incluyes un archivo en un correo que está etiquetado, si estás usando la versión de escritorio, porque en la web todavía no funciona, pero en la versión de escritorio, el correo hereda automáticamente la etiqueta, lo que es el correo, ¿vale? Ajá, perfecto. Pues no tenemos más preguntas. Entonces, bueno, si surge cualquier duda, cualquier cuestión, siempre nos la vais a poder enviar. Ahora cuando terminemos el webinar os aparecerá una encuesta. Os pediría, por favor, si no tenéis inconveniente, de que la rellenéis. Y nada, simplemente para cerrar el evento, daros muchas gracias por la asistencia. Espero que os haya podido aportar algo y que os haya sido de utilidad. Y nada, estamos a vuestra disposición para profundizar o para aclarar cualquier cuestión que pueda haber surgido. Y sin más, pues nos despedimos. Bueno, Pablo, Muy bien. Muchas hasta gracias, luego. Ángel. Hasta luego, Gracias a adiós. todos. Hasta luego.